La encrucijada de Inglaterra, sajones, vikingos y normandos en la lucha final por el trono. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Regresamos a Britania para conocer el final del mundo britano. Vamos a ver la creación ya de la Inglaterra normanda, que sería la protagonista de casi toda la Edad Media. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Daniel Fernández Delis. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, Francisco, ¿qué tal? Pues bien, Francisco. Daniel, vamos a hablar sobre un tema que a mí es el que más me interesa casi de lo que estuvimos hablando, el que más conozco, que es la parte, ¿no?, de los normandos, la batalla de Hastings, que bueno, daría para hacer un programa, si quieres, más adelante en exclusiva, a lo mejor, de la conquista normanda, pero hoy vamos a intentar conocer, ¿no?, qué sería de esos últimos años, ¿no?, de los sajones, después de los vikingos, con la llegada de los normandos, ¿no?, que eran primos hermanos de los vikingos, ¿no? Eso sí. Pues vamos Daniel, a recordar que todo esto empieza en este libro que se llama Del Águila al León, Historia de Britania, de Roma a la conquista normanda, publicado por Edasa y escrito por ti. Y por lo tanto, invito a la gente a leer el libro y también a ver los programas anteriores de esta serie sobre las islas británicas, ¿no? Especialmente sobre Gran Bretaña, ¿no? No nos metemos mucho con Irlanda, pero quién sabe si un día podríamos hacer algo especial para explicarlo. Pues Daniel, ¿en qué momento estábamos o nos habíamos quedado en el anterior programa? Bueno, nos habíamos quedado en la unificación definitiva de los antiguos reinos anglosajones, es decir, con la familia de Alfredo el Grande, el rey de Wessex, sus hijos Eduardo y Ethelfled, que eran el rey de Wessex y señora de los Mercios, y luego el nieto de Alfredo el Grande, el hijo de Eduardo el Viejo, que era Athelstan, que es el considerado como primer rey de Inglaterra, porque es el que concluyó la reconquista, digamos. No reconquista porque en realidad no habían pertenecido a Wessex. La conquista y la recuperación para los sajones de los reinos de Northumbria, Anglia Oriental y Mercia, que habían caído bajo las manos de los vikingos en los reinados anteriores. Entonces, Athelstan es el que, después de la batalla de Brunanburh en 937, recupera también Northumbria y luego ya con sus descendientes en el año 954 Northumbria desaparece como reino y se incorpora a lo que en aquel momento era Wessex y que ya es Inglaterra. Y ahí es un poco donde nos habíamos quedado, en el nacimiento de Inglaterra. Por eso yo decía que yo mi libro lo titulé Historia de Britania y no Historia de Inglaterra, porque Inglaterra como reino no nace hasta el año 954. Y os recuerdo que el libro mío va desde el siglo I antes de Cristo, desde el año 55-54, que son las invasiones de Julio César, hasta el 1087, hasta la muerte de Guillermo el Conquistador después de Cristo, con lo cual Inglaterra como tal solo existe en el último periodo de ese libro. Pues el que quiera saber un poco la situación actual, les invito a ver los programas anteriores en los que explicamos cómo se pasó, ¿no?, de la Britania romana a la heptarquía, ese periodo que se conoció como la heptarquía, que afinamos aquí que no es del todo cierto, y habíamos quedado en la última periodo de los sajones, ¿no? Eso es. Eso es. Habíamos quedado ya con la unificación de todos esos reinos, de ahí, bueno, pues Mercia, Anglia Oriental y Northumbria forman ya parte de Wessex. Wessex había incorporado, esos otros que se han visto ahí, Essex, Sussex y Kent, ya estaban incorporados a Wessex y a raíz de Alfredo y de sus hijos y su nieto, el reino de Wessex conquista los antiguos reinos sajones que estaban dominados por los vikingos de Northumbria, Anglia Oriental y Mercia. Pues vamos a empezar el viaje, ¿no? Empezamos ahí. Sí. Empezamos, si quieres, por una figura de estos que tienen nombres extraños, ¿no? Sí, ¿no? Eso es Ethelred. Ethelred es un descendiente de Alfredo el Grande, concretamente es nieto de este Athelstan que hemos dicho, que es el que conquista Northumbria e incorpora ya todos los reinos. Y esto tiene un apodo curioso, porque en inglés tiene el apodo de Unready.
aquí yo siempre lo había visto traducido como el indeciso, pero sin embargo cuando yo empecé a mí no me cuadraba porque unready más bien podía ser mal preparado. El no preparado. Sí. Claro, pero leyendo las fuentes sobre el tema hay una explicación. Él se llama Ethelred y en sajón, en inglés antiguo o en sajón, Ethel es noble y red es consejo. Entonces, unready es más bien mal consejo, más que indeciso. Es verdad que es indeciso, pero sobre todo es verdad que lo que estaba era mal preparado y mal aconsejado. Y por eso yo en mi libro, el capítulo que dedico a él, lo llamo Ethelred, el mal aconsejado. Sí, sí. Pues ahí lo tenéis, un poco la explicación también. Puse yo ahí la etimología. Eso es, Pues, right. Y claro, la siguiente pregunta es si efectivamente se merecía ese apodo. Desde luego. Él no, se lo tendrían los que le aconsejaban. Sí, bueno, pero él se lo tenía merecido porque tenía malos consejeros. Hay uno del que hablo mucho en el libro, que es Edric Streona. Streona es The Grabber, que puede traducirse como el oportunista. O sea, ya un consejero que se llama el oportunista, pues bueno, es eso, que es uno que cambió de bando varias veces y que cada vez que aconsejaba a Ethelred, pues le metía en un lío. Pero además, Ethelred, el gran problema que tuvo es que siempre eligió el peor de los consejos posibles. Es decir, cuando tenían un problema y tenía que elegir entre varios consejos, se las arreglaba siempre el tío para elegir el peor consejo posible. Y tan es así que luego lo veremos con más detalle. Pero cuando en 1014, después de haber tenido que exiliarse a Normandía, vuelve a Inglaterra, ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.